Perfecto. ¿Cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio con ustedes. Eh, bueno, hemos avanzado de alguna manera, espero yo, de manera independiente en las actividades que habían propuesto, ¿cierto?, para el día de hoy. Em, a mí me genera un poco de curiosidad porque se les pone como fecha el 25 de septiembre y esperan hasta el 25 de septiembre para hacer las actividades que están previstas. Tuvieron casi un mes para hacer las actividades. Créanme, yo todos los días he entrado a revisar si alguien había subido actividades, si alguien había hecho algo y no, la verdad he tenido un día súper agitado, entonces no he podido entrar ahorita a la plataforma a ver qué actividades hay. Veo que solamente 3 grupos han subido la actividad propuesta para el día de hoy y que muy pocas personas han desarrollado el crucigrama también que está propuesto, pues con el que se evaluaba el tema que vimos en nuestro encuentro pasado, que era los instrumentos de recolección de información. Hoy vamos a abordar un tema que es la construcción del marco de referencia de la investigación. Como si ustedes se acuerdan, en las clases iniciales que tuvimos, había un esquema que nos presentaba el paso a paso de la construcción de ese marco de referencia. Y uno de los pasos, por supuesto, nos mostraba el paso a paso de ese proceso de investigación, del desarrollo del proceso de investigación. Y uno de esos pasos era la construcción del marco de referencia. En esta primera parte voy a ser muy breve, voy a presentar un poco qué es ese marco de referencia, si ustedes ya lo conocen, voy a presentar algunos ejemplos para que ustedes tengan idea, porque sobre eso pues un poco ya debemos empezar a trabajar también. Y en un momento le cedo la palabra a María Isabel. Ella es una persona, una profesional experta de la biblioteca en todo el manejo de uso de bases de datos, de todo el manejo documental al que ustedes deben acceder como recurso indispensable para la construcción de ese marco de referencia de la investigación. A estas alturas del partido es inconcebible y con tristeza debo decirlo que lo sigo viendo en los documentos que ustedes me envían, que sigan poniendo como referencia Gestiópolis, el Rincón del Vago, etcétera, 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 teniendo acceso a tantas fuentes de información tan valiosas y tan ricas a las que podemos tener por el hecho de ser estudiantes de la Universidad de Manizales. Yo espero que ustedes hayan realizado la activación o la recuperación del usuario y de la contraseña para acceder a los servicios de la biblioteca, porque pues esto es clave para realizar el ejercicio que vamos a hacer con María Isabel y también que hayan identificado esas palabras claves como yo les sugerí en el correo que les envié 2 veces, creo, acerca de su pregunta de investigación, su problema de investigación, porque eso va a ser fundamental también para poder hacer el ejercicio que María Isabel nos va a orientar, pues de cara a que sea útil a que avancen un poco en ese proceso de investigación. Buenas noches a todos, repito mi saludo. Tenemos 6 personas, yo espero que poco a poco se vayan conectando. María Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en este espacio, muchas gracias. Vamos a sacarte provecho lo más. Nos vamos a aprovechar de ti, de todo tu conocimiento. Como saben, igual la clase está prevista hasta las 8:20 más o menos. Yo entiendo que ustedes tienen una clase después, entonces por lo menos para que alcancen a descansar 10 minuticos y arranquen con la clase que tienen a las 8:30. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que decir acerca de lo que yo he planteado hasta el momento? Todo está claro. Bueno, acuérdense que solamente hasta hoy hay plazo para subir el trabajo que se pide. No les estoy pidiendo que me envíen los avances y las correcciones de lo que yo ya les había enviado, porque eso, como saben, ya hace parte del documento final. Lo que ustedes ajusten y me lo deben enviar al final del semestre, resaltando los cambios que hicieron. Hoy lo que deben enviar, lo que deben subir a la plataforma es ese diseño o esa propuesta de instrumentos que ustedes consideran les van a ser útiles para recoger la información pues de cara a su proyecto de investigación. ¿Está claro? Bueno. Como decíamos, el marco de referencia de la investigación es el cuerpo teórico de la problemática que se está abordando. En los grupos que tenemos acá en este seminario de investigación tenemos varios intereses que pues he identificado diferentes intereses que ustedes tienen justamente respecto a eso que quieren investigar, ¿no?
hay temas de competitividad, hay temas financieros, hay temas de mercadeo, hay temas de clima laboral, de satisfacción laboral, em, de educación financiera. Bueno, hay hay bastantes temas, bastante diversos, por cierto, pues que justamente debemos construir o debemos investigar qué se ha dicho sobre ese tema, desde dónde teóricamente hablando nos vamos a parar nosotros, nos vamos a ubicar nosotros para continuar o avanzar un poco en ese proceso investigativo sobre ese tema. De manera que este marco de referencia que construyamos nos va a permitir tener una visión general de las propuestas que ya han hecho otros investigadores sobre ese tema y pues que finalmente es el que nos va a convocar a nosotros en este proceso de investigación. Como les planteaba yo al principio del curso, digamos que hay tres escenarios en los que se elabora ese marco de referencia. Está el marco teórico, el estado del arte y el marco conceptual. El marco teórico es el conocimiento mínimo requerido para comprender un problema de investigación, permite tener un primer acercamiento y conocimiento con lo planteado sobre el tema que nos interesa para adoptar una postura. El estado del arte es el mínimo de conocimiento necesario y actualizado que existe para resolver el problema de investigación. Es decir, qué se ha dicho últimamente sobre ese tema que yo voy a investigar y de alguna forma eso me va un poco a justificar también mi tema de investigación. ¿Qué no se ha dicho? Y entonces yo desde mi investigación, ¿qué voy a aportar de novedoso sobre ese tema? Pues que voy a investigar. Y el marco conceptual hace referencia al conjunto de términos relevantes y especializados que utiliza la investigación o de los cuales haremos uso en la investigación, pues con el fin de ubicarnos conceptualmente e identificar esas palabras claves o esas palabras, esos conceptos que finalmente son los que van a guiar mi proceso investigativo. Esto yo ya lo había planteado en un ejemplo, en una sesión. Sin embargo, para ser mucho más claros y para tener como más precisión sobre los temas, construí un ejemplo, pues que de pronto nos va a poder concretarlo. Este ejemplo está pensado en una investigación sobre clima laboral en una universidad. ¿Sí? Satisfacción laboral, clima laboral en una universidad. Entonces, pues ustedes piénsenlo a medida que vayamos revisando el ejemplo, piénsenlo en función de sus temas de investigación, de sus problemas de investigación, cómo sería la construcción de ese marco de referencia. Entonces, desde el estado del arte, como les decía, que es ese estudio o esa revisión documental que nos va a permitir saber qué se ha dicho sobre ese problema que yo voy a investigar. Entonces, me pregunto, ¿qué se ha dicho acerca de mi problema de investigación? Y como les decía un momento, este estado del arte nos va a permitir o nos va a ser útil para un poco plantear el problema, para hacer toda la construcción del planteamiento del problema, porque entonces sí hay un soporte teórico. No es que a mí me interesa este problema porque a mí me interesa, como muchos planteamientos de problema que encontré que están más justificados desde el interés personal, que no deja de ser importante, pero necesitamos más bases teóricas y más bases bibliográficas que le den credibilidad a esa investigación. Y también nos va a ser útil ese estado del arte para la justificación, como les decía hace un momento. ¿Qué no se ha dicho sobre eso? ¿O qué se ha dicho y yo qué puedo aportar de novedoso sobre ese problema de investigación? Si, por ejemplo, el estudio se ha hecho en un escenario en universidades públicas, ¿qué pasa en las universidades privadas, por ejemplo, respecto a ese problema de investigación que me interesa? ¿Mm? Entonces, para la construcción del estado del arte sobre el problema que yo les planteaba, sobre el tema que yo les planteaba, me puedo hacer estas preguntas. ¿Cómo se ha estudiado la motivación laboral en el sector educativo colombiano? ¿O cómo se ha estudiado en general la motivación laboral? ¿Desde qué teorías? ¿Desde qué perspectivas? ¿Qué estudios se han hecho en el sector educativo colombiano, no solamente frente a la motivación laboral, sino en general? ¿Para qué ha servido o ha sido referencia de qué tipo de estudios el sector educativo en Colombia? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál sería la diferencia de mi investigación frente a los resultados que ya se han presentado, que han realizado otros investigadores? ¿Está claro hasta acá? Hola, ¿me escuchan? ¿Está claro? Pregunté. Ok. Bueno.
Luego pasábamos al marco conceptual. El marco conceptual, como les decía, es identificar cuáles son esos términos relevantes y especializados que vamos a utilizar en la investigación, pues justamente dependiendo de la investigación que vayamos a realizar, ¿no? Si voy a hablar, por ejemplo, de incremento del dólar, del impacto del incremento del dólar sobre un producto, seguramente uno de mis conceptos claves va a ser justamente ese incremento del dólar, ¿cierto? Para el ejemplo que yo diseñé para esta clase, pensando en el estudio de motivación y satisfacción laboral, mis términos claves o mis conceptos claves van a ser motivación, educación superior, satisfacción de necesidades y clima laboral. Por ejemplo, esos pueden ser algunos de mis conceptos claves. Entonces, lo que voy a hacer yo en el marco conceptual, cuando elabore mi marco conceptual, es revisar las diferentes teorías que hay em, respecto a ello y empezar a definir. Entonces, yo voy a entender por motivación esto. Varios autores la definen así. La motivación puede ser, no sé, puede ser definida desde diferentes perspectivas, pero la que a mí me interesa con la definición de motivación, que yo me identifico y que considero va a ser útil para mi investigación, es esta. Por tanto, la motivación en esta investigación va a ser entendida de esta manera. Educación superior. La educación superior tiene muchísimas variables, tiene muchísimas ramas. Sin embargo, yo la voy a hacer como la educación superior referida a la educación universitaria, ¿cierto? Porque puede ser una educación superior técnica, tecnológica. Yo voy a referirme a la educación superior universitaria. También puede ser otro tema la satisfacción de necesidades. Entonces, ¿cómo voy a entender la satisfacción de necesidades? Ustedes saben que desde las propuestas de las teorías del comportamiento, etcétera, etcétera, se han hecho varias propuestas teóricas para entender cómo se pueden satisfacer las necesidades humanas. Entonces, ¿yo qué voy a entender por satisfacción de necesidades? ¿Desde dónde me voy a ubicar para entender qué es la satisfacción de necesidades? Y lo mismo hago con el clima laboral. Es decir, es dejar claro cómo voy a entender yo estos conceptos para sí mismo, no tener después confusiones de que no, yo dije en un lado que el clima laboral era que las personas estuvieran contentas en la organización y después digo que el clima laboral entonces es el ambiente que se respira dentro de las oficinas de la organización. Un ejemplo muy tonto, pero vean la diferencia entre ser claros entre lo que queremos definir realmente y cómo vamos a entender esos conceptos pues que determinan nuestro proceso investigativo. Finalmente, el marco teórico se elabora después de que se revisan los aportes hechos por ciertos autores, ¿cierto? Decíamos que el marco teórico hace referencia al conocimiento mínimo para comprender el problema de investigación. Es decir, qué se ha dicho sobre ese problema de investigación, cómo lo han abordado ya teóricos, cómo desde la teoría se ha abordado ese problema de investigación y yo entonces de esas teorías que existen sobre ese problema de investigación, ¿con cuál me voy a quedar? Y además este marco teórico después me va a permitir identificar esas variables de investigación a partir de las cuales yo voy a hacer todo el tema de recolección de información, de análisis de información y a partir del cual pues va a versar toda la conclusión de la investigación que yo realice. Entonces, volviendo al ejemplo, desde las teorías de las cuales voy a estudiar mi problema de investigación, elijo la más apropiada. Por ejemplo, si yo reviso las teorías de la motivación que existen o que son las más importantes, me puedo encontrar con la pirámide de las necesidades de Maslow, con los factores higiénicos o extrínsecos y factores motivacionales o intrínsecos que plantea Herzberg, o con la teoría de X y la teoría Y que plantea Douglas MacGregor, ¿cierto? Estos tres teóricos hacen aportes súper interesantes sobre cómo entender la satisfacción de necesidades de los trabajadores en las organizaciones. Sin embargo, para el contexto que yo estoy revisando y como he definido ya mi pregunta de investigación bajo una idea, la que va a ser más pertinente para mí va a ser el planteamiento que propone Maslow. Maslow propone entonces que hay una pirámide de necesidades que va que si satisfaces las primeras, las otras se van a ir satisfaciendo, ¿verdad? Entonces nos habla que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, posteriormente a las de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización.
Entonces yo me voy a quedar con la teoría, como mi marco teórico va a ser la teoría de la motivación propuesta por Maslow, que justifica un poco en la pirámide de las necesidades que él construyó. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No hay pregunta. Lisette, el marco conceptual, básicamente en el marco conceptual tú tienes, recuérdame cuál es tu tema de investigación. Lisette. Ah, mira, es el del impacto del incremento. Profe, perdón la interrupción. En este momento tenemos ya contamos con María Isabel que nos va a dar la información desde la biblioteca para que nos indique en Sí, qué momento Lina, puede regálame 10 intervenir. minuticos, yo ya acabo y ya el escenario es todo de María Isabel. Déjame resuelvo esta duda, culmino con la Listo. explicación y ya María Isabel entra en escena. A ti, Lina, Excelente, mil profe. gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya encontré acá en el cuadro, Lisette, cuál es tu tema. Análisis del impacto del incremento del dólar en la importación de repuestos y equipos. Ok, de este planteamiento tendríamos que revisar cuáles son las preguntas y cuáles son los objetivos, ¿cierto? De manera concreta. Pero yo te diría, como marco teórico tendrías, como marco conceptual tendrías que definir qué es, cómo se podría definir el incremento del dólar, ¿cierto? ¿Qué se ha dicho sobre el incremento del dólar y sobre, por ejemplo, la importación? ¿Qué es la importación? Ta, 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 ta. Importación de repuestos. ¿Mm? Esos serían tus conceptos claves dentro de la investigación. Ahora, el marco teórico lo que te va a decir es, pues la tasa de cambio también podría ser una definición del marco conceptual. Es que, mira, o sea, estando acá no te podría decir realmente cuáles son los conceptos, pero también eso podría ser el marco conceptual, la tasa de cambio. Ahora, si definimos, o sea, el marco conceptual son los conceptos claves. ¿Cómo vas a entender tú esos conceptos claves que están dentro de tu investigación? ¿Mm? ¿Cómo los vas a entender tú? Eh, un ejemplo muy loco. Por ejemplo, en la investigación que yo hice sobre jornadas laborales y definición de roles, mis términos claves eran los que son los roles, que es una jornada laboral, que es una regla, una rutina, bueno, las diferentes palabras que justamente intervenían en esa problematización que yo había construido. Yo tenía que definir qué iba a entender por jornada laboral, porque si me ponía a buscar en las fuentes de información qué es una jornada laboral, pues hay miles de definiciones de qué es una jornada laboral, pero yo tengo que elegir una que me convenza a mí y que se adecue a ese contexto que le estoy dando a mi investigación. Lo mismo, los roles están definidos por un montón de sociólogos, pero yo necesito casarme con un teórico, con una definición para poder desprender o poder interpretar esa definición a lo largo de mi investigación, para que sea ese concepto el que me permita leer el problema que estoy investigando. ¿Me hago entender? Ese es el marco conceptual, los conceptos claves que orientan mi investigación. El marco teórico son las teorías. ¿Qué se ha dicho sobre eso? Entonces tendríamos que ver, desconozco cuáles son las teorías que haya sobre las tasas de cambio. Tendríamos que revisar, y para eso es justamente el ejercicio que vamos a hacer con María Isabel, qué teorías hay sobre las tasas de cambio, con qué teoría me voy a basar yo sobre tasa de cambio. No tengo ni idea que hable las teorías de la tasa de cambio, pero es a partir de esa teoría que vamos a identificar las variables. Me imagino que debe, no sé, hablar de importación y exportación. A nosotros lo que nos interesa son las importaciones, porque estamos importando repuestos. Entonces, seguramente a partir de la teoría que propuso Pepito Pérez, en la que habla sobre importación, una de mis variables va a ser ¿qué? Sobre la teoría de tasa de cambio que propuso Pepito Pérez, una de mis variables de investigación va a ser la importación.
¿Me hago entender? O sea, el, el marco conceptual se refiere a los conceptos. ¿Qué conceptos son los claves en mi investigación y yo cómo los voy a entender? Y es a partir de esos conceptos que yo voy a leer el problema de investigación. El marco teórico es qué teorías existen, no teorías que cualquiera se haya inventado, teorías sólidas que ya teóricos hayan comprobado, que sean usadas. ¿Qué teorías existen sobre ese problema de investigación que yo estoy identificando y cómo es a partir de esas teorías que yo voy a leer mi problema de investigación? No sé si haya aclarado un poco más tu duda, Lisette. ¿Sí? Perfecto. ¿Segura? Bueno. Y entonces, como yo les decía acá, eh, finalmente, el marco teórico y esos aportes que hace la teoría que yo elijo para leer mi problema es lo que me va a poder permitir definir esas variables de investigación. ¿Qué son las variables? Como esos elementos claves a partir de los cuales yo voy a medir mi investigación. Eso lo vamos a ver en 8 días con un cuadrito bien chévere que les voy a proponer que hagamos para que ustedes entiendan o sea, qué es realmente lo que ustedes necesitan investigar a partir de la formulación de sus problemas de investigación. ¿Cómo es que van a usar esos instrumentos que diseñaron y quiénes realmente le van o quién o qué les va a proporcionar esa información que ustedes necesitan pues para cumplir con su proyecto de investigación? Entonces, bajo el ejemplo que yo les contaba, teniendo en cuenta que como marco teórico voy a usar la propuesta de la teoría de la motivación que hizo Maslow, él propone 5 formas de 5 niveles de necesidades. Sin embargo, lo que yo quiero medir en mi investigación no son estos 5 niveles. A mí solo me interesan algunas porque las otras siento que no tienen ninguna relación con el contexto en el que estoy dentro de mi investigación. Entonces, a partir de eso, a partir de esos 5 niveles que él propone, yo voy a definir mis variables de la investigación. ¿Qué son las variables? Son las categorías centrales de la investigación, las cuales debieron ser desarrolladas en el marco teórico. Y por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los asuntos claves y diferenciadores de mi investigación? Muchas investigaciones posiblemente pueden haber hecho referencia a las necesidades fisiológicas de seguridad y de afiliación, pero a mí lo que me interesa en mi investigación son las necesidades de seguridad, afiliación y reconocimiento. A mí las fisiológicas no me interesan por el contexto en el que estoy desarrollando mi investigación. Solamente me interesan las de seguridad, afiliación y reconocimiento. Entonces, seguramente sobre estas variables es sobre las que yo voy a construir mi marco teórico, pero además sobre estas variables, para identificar estas variables o cómo se desarrollan estas variables durante mi investigación, es que finalmente yo voy a construir unos instrumentos de investigación, voy a definir unas fuentes de información y voy a empezar a analizar la información que esas fuentes me provean. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Listo. Entonces, yo voy a estar acá en la sala con ustedes, en nuestro salón de clase virtual. En este momento le voy a ceder la palabra a María Isabel. Antes de que María Isabel tome la palabra, tres recomendaciones. Una, en un momento pues les voy a enviar esta presentación que seguramente ya ustedes la van a revisar con calma y les va a ser útil para que ustedes empiezan a estructurar o a pensarse cómo construir su estado del arte, su marco de referencia y su marco teórico y su marco conceptual. Dos, recuerden que hasta hoy tienen plazo de subir a la plataforma el diseño de los instrumentos de investigación que pretenden utilizar para hacer su investigación y el crucigrama que está diseñado para que ustedes pues resuelvan, en el que se evalúa justamente todo ese tema de los instrumentos de investigación. Y el tercer anuncio es que entonces en 8 días nos vemos nuevamente para nuestra quinta sesión o cuarta sesión, no me acuerdo. Y ahí vamos a revisar el tema de las variables, vamos a realizar un ejercicio pues, de identificación de variables mmm, para la categorización justamente pues, de esos elementos que van a ser claves para su investigación. ¿Hay alguna pregunta?
Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, Lina, ¿me ayudas por favor con dándole la palabra a María Isabel? Cordial saludo, buenas noches. María Isabel, ¿cómo estás? María Isabel, Buenas espérame un segundo que noches. alguien está levantando la mano. Dame un segundo. Jenny, dime. Jenny, Jenny, alzaste la mano. Bueno, parece que Jenny no tiene preguntas, no, no la encuentro por acá tampoco. María Isabel, ahora sí el escenario es todo tuyo. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesora Marcela. Buenas noches para todos. Bueno, primero que todo quiero confirmar si me están Te escuchando estamos bien. escuchando perfectamente, María Isabel. Yo, por lo menos. Bueno, me gustaría que los asistentes, en este caso 16 asistentes, me corroboren sonido, por favor. Bueno, muchas gracias por los que están escribiendo, muy juiciosos. Bueno, para quienes están teniendo de pronto dificultades con los equipos, recuerden que la grabación, o sea, esto se está grabando, esto se les hace llegar posteriormente, o sea que es más importante como en la medida que vayamos teniendo preguntas, etcétera, las vamos resolviendo en el camino y pues obviamente en el transcurso de la charla se irán haciendo algunas aclaraciones para que, como dicen por ahí, tomemos decisiones tranquilas, ¿listo? Muy bien. Entonces, bueno, entonces por invitación de la profesora Marcela, estamos aquí desde el Centro de Información y Biblioteca de la Universidad de Manizales. Digamos que complementando toda esta información que se convierte en un tema transversal para todo este proceso académico que ustedes recién inician o que están realizando ya y que es fundamental porque finalmente como investigadores, tanto de pregrado como de posgrado, ya hay unas exigencias mucho más grandes en términos de calidad de información y demás. Y entonces es aquí donde entramos nosotros como Centro de Información y Biblioteca a mostrarles todos los recursos a los cuales ustedes tienen acceso, pero también digamos que podemos tener conocimiento de qué plataformas tenemos, a qué tenemos derecho como, digamos que en términos de plataformas suscritas para acceder, pero también hay un tema importante en lo que tiene que ver en cómo busco la información, ¿cierto? Entonces ya por ahí le escucho a la profe Marcela unas cosas muy interesantes y muy importantes al respecto de la claridad, por ejemplo, en la utilización de terminología, en que los términos que estemos utilizando sean los que realmente, pues no digamos que deban ser, pero que por lo menos tengan una normalización que me permitan ser mucho más precisa en la búsqueda de información y más que en la búsqueda, en la obtención de la información que realmente necesito. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Y entonces por favor ustedes me corroboran si realmente la están viendo o si debo hacer alguna otra gestión aquí. Entonces para los efectos vamos a ingresar a la página de la Universidad de Manizales. Manizales.edu.co. Bueno, muy importante que me vayan haciendo claridad, pues como en si me están viendo la pantalla Todo o está si está viendo perfecto alguna dificultad. por ahora, María Isabel. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, cuando nosotros como, digamos que ya nuestro rol de investigadores, porque de estar ya estar en la universidad y en un pregrado, posgrado, el énfasis importante es el tema de investigación. Entonces a veces tenemos la concepción de que encontrar información es, digamos que fácil,
se convierte en un tema mucho más fácil y más sencillo en la medida que yo frecuento las plataformas que me sugieren, utilizo de pronto algunas recomendaciones y algunas cositas que son valiosas a la hora de encontrar información. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Son unos previos que debemos tener en cuenta. Yo voy a, digamos que no me voy a demorar mucho porque a veces el tiempo no nos ayuda mucho, pero finalmente para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, esperaría que ya algunos tengan algunos temas de investigación para que pronto hagamos un ejercicio y para que nos demos cuenta de la importancia de saber buscar. Pues yo les voy a mostrar algunas plataformas a las que ustedes tienen acceso, y posteriormente pues la importancia de saberlas María Isabel, utilizar, de ellos ya tienen tomarnos el tiempo. definido más estructurado su tema de investigación y de hecho en el correo que yo les envié dándoles las instrucciones para que recuperaran su usuario y su contraseña para acceder a los servicios de la biblioteca, también les pedía que identificara esas palabras claves, pues que justamente nos pueden facilitar un poco esa búsqueda de información para el ejercicio que tú Eso, realizas. eso nos ayuda mucho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a abrir aquí una presentación para que miremos algunos detalles que es importante tener en cuenta cuando estamos buscando información. Entonces vamos a concentrar aquí, voy a pasar muy rápido, esto es como una especie de autoanálisis que le sugerimos a quien está buscando información, ¿cierto? Para que se tome el tiempo, para que se haga preguntas al respecto y simplemente pues ya ustedes con más detenimiento mirarán cómo están ahí, ¿cierto? Cuando estamos buscando información, debo tener en cuenta como unas etapas, me voy a enfocar más que todo en las etapas y ya las preguntas ustedes se las harán con más detenimiento, ¿cierto? Estamos hablando de que hay una etapa 1 en lo que tiene que ver con el análisis y definición de la necesidad de información. Entonces aquí hay, digamos que una situación muy importante porque a veces cuando estamos iniciando un proceso de investigación queremos, o sea, nos entusiasmamos demasiado con los temas de investigación y eso hace que a veces nos perdamos un poco, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo hacer cuando voy a empezar a buscar información es tener muy claro cuál es mi necesidad de información, cuál es el tema de investigación. Incluso si ya tengo el tema de investigación y la pregunta de investigación, pues eso va a ayudar mucho más a que las personas incluso logren sacar muy bien sus hipótesis, pero también las categorías sobre las cuales va a trabajar. Entonces es importante como tener en cuenta ese pedacito. Ahí están entonces unas preguntas para que, pues los invito para que más adelante ustedes se las hagan y se autoevalúen, ¿cierto? Para que miren cómo están ahí. Entonces, etapa 1, análisis y definición de la necesidad de información. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a pasar aquí. Vamos a la etapa 2. En este caso estamos hablando de ya lo que tiene que ver con la búsqueda de documentos. Y entonces aquí es donde sí debemos ser un poco más puntuales porque listo, ya tengo clara mi necesidad de información, pero entonces ahora el tema es dónde busco la información, ¿cierto? Y para eso entonces me hacen preguntas, por ejemplo, como si identifico los espacios tanto físicos como digitales para buscar la información, si conozco los instrumentos de búsqueda, si tengo dificultad en la utilización de esos instrumentos, porque puede que los conozca, pero puede que no los sepa utilizar. Entonces también es muy importante como cuestionarnos al respecto de esto. Me preguntan obviamente si utilizo digamos que como dice ahí, los apoyos que me brindan los centros de documentación, otros profesionales, etcétera, y que como investigador obviamente se convierten en ayudas muy importantes porque eso me va a ayudar a ampliar un poquito como el marco de referencia de en dónde tengo que encontrar la información. Pasamos a una etapa 3 que tiene que ver con la localización de los documentos y entonces me preguntan por qué plataformas estoy utilizando. De hecho ahora hacemos un ejercicio sencillo con esto. También me están preguntando por cuál es la información que estoy colocando en las diferentes plataformas que me están recomendando o que conozco y cómo estoy colocando la información, ¿cierto? Si utilizo estrategias de búsqueda y recuperación de información, a veces cuando doy estas charlas digo que a veces somos demasiado
queremos encontrar la información ya, muy rápido, no nos tomamos el tiempo de mirar qué nos están ofreciendo las plataformas y eso obviamente es estratégico a la hora de encontrar la información. También me están preguntando, por ejemplo, ya cuando pasamos a la etapa 4 de información, ya lo que tiene que ver con la gestión de la información. Ya tengo clara mi necesidad de búsqueda, ya localicé los documentos, etcétera. Digamos que estoy siguiendo las etapas juicioso y ya me preguntan por si sé gestionar la información o no, porque ya es diferente. Entonces me preguntan por si le estoy leyendo comprensivamente, si tengo elaboradas plantillas, bien sea en Word, en Excel o en otro sistema para ir organizando ya la información. Si utilizo los gestores bibliográficos, o sea, este sería como digamos que una versión más avanzada del Word y el Excel en lo que tiene que ver con la gestión de la información, ¿sí? Y también me preguntan, que esto también es clave y es importantísimo, y es si frecuento solo una fuente de información. Recuerden que como investigadores debemos ser inquietos en ese sentido, porque claramente digamos que todas las fuentes de información no van a ser pertinentes para mi tema de investigación. Entonces, eso se convierte como cuando uno va al supermercado y empieza a seleccionar solamente lo que es propicio para sus rutinas alimentarias, etc. Lo mismo pasa cuando estamos buscando información. No todo me sirve, ¿sí? Entonces también es importante que miremos eso. Igual, yo los invito para que en la medida que vayamos, como les dije al inicio, si vamos teniendo preguntas, las vamos haciendo y las vamos resolviendo en el camino. Muy bien. En una de las preguntas de estas etapas que me están preguntando, me preguntan si estoy utilizando, por ejemplo, plantillas en lo que tiene que ver ya con la gestión de la información, ¿sí? Entonces, esta plantilla que ustedes están viendo en pantalla, claramente sujeta a modificaciones, porque eso varía también dependiendo de la investigación que ustedes estén haciendo, en donde yo ya voy sacando la información puntual de esas fuentes de información que utilicé. Ahí quiero hacer una aclaración. Una cosa es la plataforma que yo estoy utilizando, llámese Google, Google Académico, bases de datos, etcétera, etcétera. Esa es la plataforma. Y otra cosa muy diferente son las fuentes de la información, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Una vez yo ya estoy gestionando la información, me están pidiendo que empiece a extractar los datos, digamos que el dato de la información. Y para el caso, esta plantilla, por ejemplo, me está proponiendo, vuelvo y repito, sujeta a cambios dependiendo de lo que usted esté investigando. Me piden el autor y el año, la fuente del documento, los objetivos del artículo que estoy revisando, cuáles fueron los objetivos, si hubo algún diseño particular en la investigación, si hubo una muestra y cuál fue la localización de la muestra. Esa localización, digamos que también se habla en términos geográficos, qué instrumentos se utilizaron y también cuáles fueron los resultados de la investigación, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo ya voy depositando la información en esto, ya me va a resultar muchísimo más sencillo empezar a escribir y a sacar resultados de, obviamente, digamos que ahí es donde se me va permitiendo como construir el estado del arte de la información que me están pidiendo. En una de las etapas que estábamos viendo anteriormente, también me estaban preguntando, bueno, aquí hay otra cosa, me disculpan, aquí. Esta parte me sirve para extractar información, pero esta plantilla que ustedes están viendo en pantalla me permite hacer otra cosa, igual no son imposiciones, son propuestas, en donde esta plantilla que ustedes la pueden hacer en Word, etcétera, o en Excel, digamos que tiene tres aspectos muy importantes, y es que en esta parte yo ya voy a empezar a discutir con el autor, digámoslo así, porque no solamente estoy mirando lo que él me está ofreciendo, que siento que me sirve, sino que también voy a sentar mi posición al respecto. Entonces, por ejemplo, tenemos que esta plantilla me muestra que debo colocar la referencia bibliográfica, ¿cierto? Para el caso, con este ejemplo que tenemos aquí, tenemos un documento del Ministerio de Educación, para la base política para el Estado en materia de educación superior. De este documento de referencia bibliográfica,
a la vez voy a empezar a sacar las citas textuales de este documento. O sea, ese pedacito que yo encuentro en el documento que digo como investigador, esto me sirve para llevarlo, bien sea de manera textual a mi documento, pero también en esta parte de citas textuales yo puedo sacar las que ustedes quieran, pues obviamente se espera que no sea todo el documento, en donde voy a sacar una, dos, tres o cuatro, dependiendo de las que ustedes consideren que les sirven, obviamente. Pero también la plantilla me está proponiendo que de estas citas textuales, por ejemplo, de la A, yo voy a sacar una opinión, un comentario, una reflexión o una interpretación mía, claramente, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo voy a discutir con el autor al respecto de las citas textuales. ¿Qué pasa? Que si ustedes hacen esto, cuando menos se acuerden van a tener media página, una página, 2 páginas escritas y que posteriormente van a hacer que ustedes vayan a tener un avance importante en el escrito, sea cual sea que tengan que realizar. Llámese el ensayo, llámese el artículo, la tesis, etcétera. Ya ahí se los dejo como recomendación. A mí particularmente me gusta utilizarla muchísimo porque digamos que es una forma de ver resultados tangibles de lo que estoy leyendo y de lo que obviamente estoy interpretando yo como investigador. Dentro de las preguntas que nos hacían anteriormente en la tabla de autoanálisis, entonces, por ejemplo, ahí vamos digamos que abonándole un poco más a lo que les estaba diciendo la profe Marcela hace un momento, y es, por ejemplo, otros aspectos que debo tener en cuenta a la hora de, como dice esta tabla aquí, por ejemplo, las formas de representar los diferentes conceptos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Antes de yo empezar a investigar, a buscar en las plataformas, digamos que debería ser una tarea juiciosa en lo que tiene que ver con qué. Por ejemplo, de esa información que ustedes están investigando, me están preguntando aquí, por ejemplo, cuáles son sinónimos, ¿sí? Porque a veces como investigadores nos casamos con una sola palabra y eso hace que se nos dificulte la búsqueda de la información. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de sinónimos. Por ejemplo, aquí me están hablando ancianos. Quisiera, por ejemplo, que de los temas de investigación que ustedes están, digamos que trabajando, me cuenten un tema, ¿sí? un término de los que están investigando y miramos y hacemos el ejercicio. Para el caso particular que tenemos en esta tabla, por ejemplo, me están diciendo que aquí tengo varias alternativas que tienen que ver con la parte de ancianos, por ejemplo. Entonces tengo ancianos, mayores, tercera edad, población vieja, derechos humanos, derechos de los ciudadanos, todos los que ustedes ven aquí, ¿sí? De terremoto, entonces tengo temblor de tierra, sismo, sacudida, sismo, etc. Les sigo haciendo la invitación para que me regalen un término de alguna de las investigaciones que estén haciendo para que vayamos haciendo el ejercicio. Chicos, por favor, alguno. Y de una vez nos corroboran No, su de una vez número, que nos existen un confirman monólogo, María y nos Isabel, están... porque no. Claro, sí, no es muy mal. Bueno, entonces, Germán, buenas noches y muchas gracias. Germán nos está proponiendo dos términos o un término que es equidad de género. Y entonces, tranquilo. Entonces, por ejemplo, el mismo Germán nos podría contar, por ejemplo, ya nos propuso un término. Ayudémosle a Germán entonces a pensar en unos sinónimos relativos al tema de equidad de género, por ejemplo. Los otros compañeros que propondrían en términos de sinónimos para este ejercicio. Igualdad. Igualdad, bueno, ahí le estamos ayudando a Germán a hacer la tarea para que vaya tomando nota de una vez. Entonces miren la importancia de tener estos datos en cuenta, ¿sí? Porque son datos. Si yo me quedo solamente con equidad de género, sí, puede que encuentre información, pero me puedo estar perdiendo de información importante por no mirar los sinónimos.
Y no solamente los sinónimos, sino también, como me lo están proponiendo aquí en la pantalla, cuáles palabras serían derivadas de equidad de género, por ejemplo, o cuáles otros, digamos que son términos relacionados con un significado más general específico, ¿sí? ¿Cuáles serían variantes ortográficas? Esto también María importa Isabel, mucho, ¿sí? ¿serviría, por ejemplo, discriminación? Lo que pasa es que la discriminación ya sería un término más de... no, yo siento que la discriminación ya sería por otro lado. Esa ya sería como... ¿Cómo lo viéramos ahí? Esa ya es más una acción como tal digamos que de la condición humana de Sí, hacerlo, más no de lo que nos está proponiendo ok. Germán, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante también que debemos tener en cuenta, y es que una vez tengamos, que de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, una vez yo tengo como la estrategia de búsqueda conformada, ya realizada, lo que hago es, digamos que la estrategia de búsqueda la hago en español, pero también me están proponiendo que esa misma estrategia o esa misma matriz de búsqueda también la haga en otros idiomas. En este caso, pues, digamos que el más inmediato sería el inglés, ¿cierto? Muy bien. Y también debo preguntarme por acrónimos o siglas, o sea, dependiendo obviamente de la investigación que esté haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo sé que Germán ahí ya se está haciendo preguntas al respecto, esperamos que esto les sirva pues como mucho. Vamos a continuar, recuerden que si tienen preguntas las pueden ir haciendo. Esto me está pasando. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que una vez he hecho la tarea juiciosa de la tabla anterior, de mirar cuáles son sinónimos, etcétera, etcétera, entonces aquí me están proponiendo o me dicen, me sugieren, que como investigador debo tener una matriz de búsqueda, ¿sí? En donde me están diciendo, bueno, ¿cuáles son esos términos clave? Por ejemplo, Germán ya nos está diciendo que un término clave para él sería equidad de género, ¿sí? Entonces, voy a trabajar un solo término clave. Además, recuerden que por lo general, cuando tengo mi tema de investigación listo y la pregunta de investigación, ahí ya hay unas variables, ¿sí? Entonces, esas variables, esas categorías, también las voy colocando en esta parte, en esta matriz, para posteriormente hacer todo el desglose de lo que tiene que ver con los términos relacionados o sinónimos, los términos normalizados o los términos en inglés, que también es importante que los tengan en cuenta. Seguido de eso, digamos que esta parte donde me están hablando aquí ya de lo que es la estrategia de búsqueda, la vamos a ver ya mucho más explícita cuando estemos haciendo el ejercicio de búsqueda de información, que lo vamos a hacer en un momento. Entonces, en esa estrategia de búsqueda que me están diciendo, ¿esto qué significa? Esto lo van a encontrar ustedes muy permanentemente en las diferentes plataformas. Esto es lo que nosotros llamamos, o lo que se llaman en las plataformas, los operadores booleanos, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. En donde estas alternativas lo que hacen es permitirme hacer las combinaciones de información que van a ser mucho más, que me van a permitir una información mucho más precisa, booleano, exacto. Entonces, ahí les voy a escribir booleanos, ¿sí? Para que los tengamos presente, porque dependiendo de esa, digamos que de esa combinación de informaciones es la que me va a permitir tener información como mucho más precisa. Muy bien. Quiero saber si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Igual como dicen ustedes o como decimos los investigadores, de las plataformas que nos sugieran, obviamente habrán algunas que las sabemos manejar muy bien, otras que son totalmente desconocidas, pero que finalmente lo que puedo hacer es hacer la tarea juiciosos y empezar a ingresar a ellas de manera más permanente, ¿sí? Entonces aquí, cuando estamos Espérame, hablando de María los Isabel. operadores Chicos, booleanos, claro, hasta ahora, ¿hay aquí no alguna me... pregunta? ¿Están haciendo el ejercicio un poco de pensarse su problema y sus términos clave en este ejercicio que está planteando María Isabel?
Bueno, esperemos que estén haciendo la tarea juiciosos, yo sé que Digo, el sí. que Finalmente, como que a ver, José Raúl, está indeciso. Bueno, a ver, hay una cosa muy importante en esto. Yo sé que de esto es muchísima la información que hay, ¿cierto? Y a veces puede ser se puede sentir un poco como pesada. Sin embargo, en la medida que ya entramos a la plataforma y miramos el funcionamiento, ya vamos a tener muy claro de qué se trata y lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer más adelante, ¿listo? Entonces, muchas gracias, José. Perfecto. Entonces volvemos al tema de los operadores booleanos, en donde aquí no me voy a demorar mucho para no hacer muy sosa la charla, en donde estamos hablando de la explicación de los operadores booleanos, que son varios, ¿cierto? Pero los que más se utilizan son estos tres: el AND con su respectiva gráfica, el OR y el NOT con la especificación prudente o pertinente, perdón, de qué significa cada uno. Entonces el primero me dice que permite buscar registros que incluyan los términos de ambas opciones. El OR lo que me permite es como tratar de excluir un poco o buscar registros que incluyan el término A y el término B o ambos. Y el último, que me permite buscar registros que incluyan el término A pero no el término B. Ahí ya entro en un tema de exclusión, ¿sí? Ya ustedes harán el ejercicio de manera más detallada. Y también tengo unos operadores de truncamiento. Me voy a concentrar netamente en esta parte. Los signos de truncamiento vienen siendo el signo de interrogación, el signo pesos o el signo de asterisco, ¿sí? En esta plantilla les va a quedar muy claro de qué se trata y en qué momento los tendrían que utilizar y cuál es la finalidad de cada uno. Ahí está muy claro el ejercicio. Y para poder hacer los ejercicios de los que les estoy hablando, no me voy a demorar mucho en las gráficas para que hagamos los ejercicios con más contundencia. Tenemos también unos operadores de proximidad. Entonces estamos hablando del near, ¿cierto? Del pre, del ADJ y de las comillas, que me permiten hacer la búsqueda de frases exactas, y ahí están los ejemplos de cada uno, para que no nos casemos solamente con el AND, etcétera, etcétera, porque a veces somos como muy insistentes en esto. Y recuerden que claramente, respetando las formas de aprender de cada uno de ustedes, algunos se sentirán mucho más cómodos utilizando unos operadores que otros, pero también eso varía dependiendo de la investigación que ustedes estén haciendo. Muy bien. Aquí solamente aquí les voy a dejar esta gráfica como para que la tengan presente cuando, aunque la profe Marcela me dice que ya tienen un poco estructurada la pregunta de investigación, pero puede tener cambios en el tiempo, en donde digamos que son algunas cositas que debo tener en cuenta en términos de la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que de mi pregunta de investigación me debo preguntar un poco por el tema de qué tan novedosa es esa pregunta, ¿cierto? Y esa novedad a la vez me lleva al tema de, digamos que en términos de actualidad, cómo está mi pregunta, en términos de pertinencia no solo del tema, sino también del contexto, etcétera, etcétera, pero también de la viabilidad, ¿cierto? A veces formulamos preguntas que generan muchas dudas, pero que también debo pensarla en términos de la viabilidad, en términos de responder la misma pregunta, ¿cierto? Esta misma viabilidad, digamos que se me divide o subdivide, y también me debo hacer preguntas en términos de materiales, en términos de la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tantas posibilidades de material tengo para desarrollar esa pregunta? ¿Qué tiempos tengo? Porque si estoy estructurando una pregunta demasiado pesada, demasiado densa, etcétera, y solamente tengo un semestre o 3 meses, pues obviamente eso me va a dificultar muchísimo más y me va a generar muchísimos problemas. Y también en términos de capacidades, digamos que capacidades en todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y posteriormente, digamos que hay un tema de términos operativos en términos de la pregunta, en términos de duración, y que posteriormente me va a llevar al término de cuáles son las metodologías que debo utilizar o que debo tener en cuenta para desarrollar esa pregunta de investigación. Eso se los dejo ahí como así muy general.
Muy bien. Vuelvo a preguntar si hay alguna inquietud hasta el momento y o si no, continuamos. Muy bien. Nos salimos entonces de esta presentación y vamos entonces a hacer lo siguiente. De manera muy rápida, bueno, quiero hacerles una invitación importante primero y es que la biblioteca de la Universidad de Manizales está a su entera disposición en lo que tiene que ver con varias cosas. La primera, ya la profe Marcela fue muy juiciosa, de pronto indicándoles cómo obtienen la contraseña, etcétera, etcétera, eso es muy valioso, pero también hay una cosa importante en términos de, les voy a escribir 2 correos para que los tengan en cuenta, ya les cuento de qué hacen con ellos, ¿listo? El correo electrónico jasa@humanizales.edu.co, ustedes van a encontrar el señor Javier Alonso Saldarriaga Arango, él es el director de la biblioteca, y como estamos hablando de que tenemos estudiantes en diferentes partes del país o los que de pronto viven aquí en Manizales, pues saben que no tienen problema porque hay unos convenios institucionales y demás. Pero para quienes viven en otras ciudades, por ejemplo, que me gustaría saber de qué ciudades, con qué ciudades estamos hablando en este momento, si usted tiene una universidad cerca, si tiene un centro de documentación cerca, etcétera, etcétera, y usted no tenga acceso a ese centro de documentación, a esa biblioteca, claramente le escriban a él para que se mire la posibilidad de hacer unos convenios institucionales, porque la idea es que ustedes, bueno, Lisset y Luz Marioni, de Cali y Punza. ¿Por qué? Porque la idea es que, listo, estamos lejos, pero ¿qué tenemos, digamos, que a disposición en Cali, en Punza y en otras ciudades para que se establezcan unos convenios institucionales? Sobra decirles o no sobra decirles que si ustedes requieren material bibliográfico de Universidad de Manizales, simplemente nos dicen a dónde les enviamos los libros, siempre y cuando estén disponibles, pero claramente ustedes harán, digamos que el pago correspondiente a gastos de envío, ¿sí? Y posteriormente cuando envíen cuando envíen los libros nuevamente, cuando los retornen, pues obviamente son costos que son de ustedes, ¿listo? Y claramente cuando vengan a la Universidad de Manizales, aquí estamos totalmente dispuestos para colaborarles en lo que consideren pertinente. Les daré otro correo a razón de que el correo bibliobe@humanizales.edu.co, ustedes van a encontrar a la señora Damaris Murillo. ¿Y en qué momento se van a poner ustedes en contacto con ella? Cuando estamos utilizando las diferentes plataformas de información, encontramos artículos a veces que me dicen que tenemos que pagar para verlos, ¿sí? En la Biblioteca Universidad de Manizales tenemos un servicio que se llama el Servicio de Conmutación Bibliográfica. ¿En qué consiste? Esos artículos que yo les digo a ustedes que a veces encontramos que nos toca pagar para verlos, ustedes lo que harán es escribirle a la señora Damaris Murillo contándoles cuál es el artículo que encontraron, que hay que pagar para verlo, en qué plataforma lo encontraron, y lo que nosotros hacemos es empezar a hacerle seguimiento al artículo para mirar qué otra institución con la que tenemos convenio podemos obtener el documento, y posteriormente se los hacemos llegar a ustedes de manera digital, y si es de manera física, pues obviamente se llegarán a unos acuerdos para el envío. Muy bien, y un tercer correo, disculpen, el correo formacion@humanizales.edu.co, en donde van a encontrar a quien les habla, María Isabel Urrego Pérez,
Yo soy la encargada de todo el tema de formación que se maneja en la universidad, tanto para pregrado como posgrado. Si usted considera que esta charla no fue suficiente, que quedó con dudas, que quiere profundizar en alguna de las plataformas, etcétera, etcétera, usted me escribe, nos agendamos de manera presencial o virtual, ustedes decidirán, y obviamente los seguimos acompañando en el proceso. O sea, lo importante es que se sientan acompañados todo el tiempo, que sientan que Universidad de Manizales los acompaña en lo que ustedes necesiten, y obviamente la biblioteca no puede ser la excepción. ¿Listo? Muy bien. Les voy a dar un cuarto correo que creo que es necesario, en donde van a encontrar al señor Dagoberto Botero, y con el señor Dagoberto Botero ustedes van a ponerse en contacto con él si por alguna razón tienen inconvenientes con los usuarios y contraseñas que les da la biblioteca. Si tienen algún inconveniente para acceder a las bases de datos que tenemos suscritas, obviamente, por alguna razón, le escriben a Dagoberto y él con mucho gusto va a verificar qué sucede y obviamente hará los correctivos del caso. Quiero saber si hay alguna pregunta al respecto de estos correos. Gracias, Lisset, Welma, Luz Mari, qué pena. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta información es importante que ustedes la tengan en cuenta porque son los canales de comunicación con Centro de Información y Biblioteca, y es importante que los tengan. Muy bien, vamos a ubicarnos entonces. Estamos ubicados en el entorno página Universidad de Manizales y nos vamos a ubicar en esta parte de abajo. Vamos a bajar un poco. Ustedes aquí van a tener acceso a diferentes digamos que acceso a servicios de la universidad, y nos vamos a concentrar en biblioteca. Y al ingresar a la biblioteca vamos a encontrar varias cosas. La primera, vamos a tener acceso a lo que tiene que ver con, voy a bajar un poquito, me disculpan, voy a ampliar un poco. Tenemos varios accesos. Uno de ellos el catálogo público, que ya lo vamos a mirar. Tenemos el acceso a las bases de datos, al repositorio institucional y a revistas institucionales. Este lo vamos a obviar por el momento porque está a puertas de desaparecer. Vamos a ingresar al catálogo público porque el catálogo público contiene el resto. Vamos a ingresar a catálogo público y entonces aquí vamos a seguir encontrando puertas de acceso a información. Y para el caso particular, ustedes aquí tendrían como ya les explicó la profe Marcela, la posibilidad de recuperar contraseña en caso de perderla, pero también tengo acceso a las revistas institucionales y también tengo acceso al repositorio institucional. Yo voy a ingresar en este momento en esta parte, porque el repositorio institucional es importante que lo tengan en cuenta. ¿A qué programa? A ver, digamos que aquí tengo diferentes alternativas de búsqueda de información, ¿cierto? Yo podría buscar información desde aquí en todo el repositorio, pero claramente como el área en la que ustedes están puede ser distinta. María Isabel, Digamos acá que nos interesa normalmente mucho. tenemos chicos de administración, de contaduría y de mercadeo. Perfecto, mejor todavía, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Cuando yo ingreso al tema de las comunidades o colecciones, entonces voy a encontrar que se me despliegan todos los programas Universidad de Manizales, tanto de pregrado como de posgrado, ¿sí? Y claramente a mí como estudiante de contaduría, administración, etcétera, me interesa mirar qué ha investigado Universidad de Manizales al respecto de mi programa o de mi tema de investigación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí José Ramos, por ejemplo, me dice que está estudiando administración. Obviamente me interesaría mirar pregrado. Vamos a ingresar al programa. Estamos en la comunidad, aquí lo vemos muy claro, ¿cierto? Pregrado, administración de empresas. Siempre me van a aparecer los envíos más recientes.
Envíos recientes, ¿en qué sentido? El repositorio institucional, ustedes van a encontrar toda la producción académica que se ha hecho desde Universidad de Manizales, digamos que como requisito de grado de los diferentes programas. Aquí vamos a encontrar desde artículos de investigación hasta tesis completas, a las que ustedes tienen acceso a texto completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de administración de empresas, si yo me ubico en los títulos, yo aquí ya podría buscar un tema dentro del área, dentro de la comunidad, pero si me ubico en los títulos, por ejemplo, me dice que tengo 17 documentos, pueden ser entre tesis y artículos, que ya son sujetos de revisión, ¿sí? Si alguno de estos documentos me sirve, lo que hago simplemente es ingresar a todo lo que tenga hipervínculo, lo puedo revisar. Y en esta parte ustedes van a encontrar información puntual, datos de título, de autor, un resumen, y también van a encontrar, obviamente vamos al punto, el documento principal de ese trabajo. En ese caso ingresamos y vamos a ingresar, vamos a mirar aquí un documento de 100 páginas, estamos hablando de una tesis, un trabajo de grado, y la recomendación siempre es, si usted va a extractar información de este documento, hacer las citas bibliográficas del caso para no incurrir en tema de violación o derechos de autor en nuestros trabajos de grado o en nuestras tesis o artículos o demás. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el repositorio institucional. Esto es una plataforma supremamente sencilla. Sí, hay unos más largos, José, hay unos más larguitos. Entonces, finalmente, como dicen por ahí, el buen investigador solo con el resumen tiene, ¿sí? Ya si el resumen no le da, digamos que la explicación suficiente, pues ya le tocará profundizar un poco más en el texto. Pero quien está investigando, preferiblemente debe revisar el artículo, el resumen primero, y obviamente se dará cuenta si el documento es de su necesidad de información o no. Muy bien, este es el repositorio institucional. Para ustedes ingresar a este repositorio no necesitan registrarse ni utilizar usuarios ni contraseñas. Ustedes vieron que yo no me registré en ninguna parte. Me devuelvo, volvemos al catálogo público y también entonces vamos a encontrar lo siguiente. En esta parte estamos ubicados en lo que tiene que ver con una búsqueda simple de información. Aquí estamos hablando de que ustedes van a encontrar, me voy a atrever a utilizar el programa de José Ramos, que es administración, y buscaríamos administración, un ejemplo. En esta parte lo que yo hago es decir que me busque información al respecto, y posteriormente me van a salir unos resultados de búsqueda, ¿cierto? En donde voy a encontrar libros, estos iconos me dan fe de que son libros, pero también voy a encontrar documentos que tienen hipervínculo, ¿sí? Que bien pueden ser el resultado de un documento del repositorio institucional o es un documento que puede estar en una de las bases de datos, por ejemplo. En esta parte lo que hago es, ojo, el buen investigador profundiza, ¿sí? Por ejemplo, administración pública, digamos administración financiera, hablo desde el MAS, ¿cierto? Y me va a salir una ficha técnica. Estos son libros que ustedes van a encontrar físicos en la biblioteca. Recuerden que si alguno de esos documentos les es de utilidad y quieren que se los enviemos a FUNSA o a Cali o bueno, qué sé yo, ustedes dirán a dónde y ustedes asumen los costos de envío. Muy bien. Y también, o sea, eso con respecto a todos los documentos que ustedes van a encontrar ahí, tienen acceso, tanto si es físico como digital, y adicional a eso, me voy a devolver un poco, qué pena. También vamos a encontrar algo en esta parte de abajo, donde ya vamos a encontrar los recursos digitales para la búsqueda de información. Aquí estamos hablando ya de lo que tiene que ver con las bases de datos en las diferentes áreas, ¿cierto? Ciencias de la salud, económico-administrativas, ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué seguiría en esta parte? ¿Sí? Voy a hacer un ejercicio, voy a abrir un paréntesis en esta parte, voy a hacer un ejercicio sencillo y para el caso quiero invitar
Ya les digo. Disculpenme un segundo. Bueno, uno de nuestros estudiantes que nos facilitó el tema de equidad de género, por ejemplo. ¿Quién fue? Ya lo olvidé. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio sencillo antes de ingresar a las plataformas. Listo, y aquí no nos vamos a demorar mucho. Voy a ingresar a Google, ¿sí? Vamos a ingresar también a Google Académico. Aquí quiero hacer una aclaración. El hecho de que yo haga estos ejercicios en Google Académico, no quiere decir que ustedes se van a limitar solo a esto. Simplemente lo hago para que miren la importancia y para que miren la diferencia en términos de cantidad y calidad a la hora de buscar información. No le quito, no le resto importancia a Google, no le resto importancia a Google Académico, porque son plataformas que en su momento nos pueden servir, pero recuerden que cuando ya estamos investigando tenemos que ir subiendo el nivel de complejidad de la investigación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una búsqueda sencilla y la voy a hacer con el tema que propusieron al inicio, pero sí me gustaría, bueno, voy a buscar en Google Académico equidad de género, así tal cual. Equidad de género, ¿listo? Muy bien. La persona que me propuso por allá el tema de equidad de género, me imagino que ya buscó en Google equidad de género, ¿cierto? Y para el caso particular nos están saliendo 6.500.000 registros. No voy a mirar más información, ¿cierto? Ni siquiera voy a mirar los resultados. Tengamos en cuenta este dato, 6.500.000, y esta misma alternativa de búsqueda la voy a buscar en Google Académico. ¿Listo? Y en Google Académico ya me aparece una cantidad más considerable, aunque aún siguen siendo muchos, 70.500. Pero entonces la invitación, aquí es donde empezamos a sacar como el consolidado de las preguntas que se les hacían al principio, y es la importancia de mirar el contexto general de las plataformas que me están facilitando. En este caso, la posibilidad que tengo de iniciar sesión, ¿con qué intención? De guardar documentos que son de importancia para quien esté investigando, para irlos guardando en mi biblioteca. También inicio sesión con la importancia que tiene, digamos que de poner a trabajar las plataformas para mí, con la posibilidad de crear alertas de información. En esta parte estoy poniendo las plataformas a trabajar en mi beneficio. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo busque en Google Académico, cada vez que Google Académico actualice sus datos en términos de equidad de género, me los va a enviar directamente a mi correo electrónico. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. También la importancia de identificar cuáles son las fuentes de información. Recuerden que Google Académico o Google Scholar es la plataforma, ¿sí? Más no es la fuente. Si ustedes miran estos hipervínculos que me aparecen en esta parte, digamos que en consonancia con el artículo, esta se me convierte en la fuente de la información, ¿sí? ¿A qué más le voy a poner cuidado? Por ejemplo, de aquí en adelante en todas las otras plataformas ustedes van a encontrar esto, que en plataformas de información se llaman filtros de información, ¿sí? Porque es que no todo me sirve. Pero en la medida que yo como investigadora hago uso de lo que me está ofreciendo la plataforma, pues voy a tener información mucho más puntual, mucho más precisa y mucho más pertinente para mis temas de investigación. Entonces, por ejemplo, de 70.500 resultados, yo le voy a decir que establezcamos un rango específico. Profesora Marcela, ¿cuál es la exigencia que les está haciendo a los chicos en términos de
intervalos de Oye, María, información. que yo Entonces, ¿desde hasta cuándo? no les había precisado eso, pero yo creo que lo que pasa es que hay unas investigaciones que sí requieren, por ejemplo, esta de género que propone Germán, sí requiere una revisión de información pues más amplia. Pero yo diría que para hacer todo el, por ejemplo, toda la evaluación del estudio del arte, que es lo que se ha dicho en los últimos años, yo diría buscar documentos del 2010 hacia acá. Me parece que 10 años es más que suficiente. Exacto. Igual es importante que ustedes tengan en cuenta que ese rango de fecha varía dependiendo de la investigación. Si estuviera haciendo una investigación de corte histórico en términos de equidad de género, pues ahí cabrían todas las fechas, ¿cierto? Para el caso particular, entonces, de acuerdo a lo que nos dice la profesora, vamos a buscar información del 2010 al 2019, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a decirle que nos busque sobre este rango de fechas y de 70.000 resultados ya vamos en 15.200. Ahí vamos viendo cómo esa información se va volviendo mucho más puntual y también como investigadores es importante que cuando miremos los resultados, por ejemplo, a veces podemos encontrar otros términos, otras palabras clave que de pronto no hemos tenido en cuenta. A eso también hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Entonces, eso con respecto a la utilización de los filtros, ¿sí? Pero también, como todavía siguen siendo muchos, 15.200 siguen siendo muchos, yo puedo mirar 2019 y me rebaja 13.200, siguen siendo muchos, pero también puedo seguir revisando, ¿cierto? Y también hay otra cosa muy importante y es que, digamos que dentro de las estrategias de búsqueda y recuperación de información, por ejemplo, yo podría, a esto le voy a adicionar, recuerden lo que estábamos hablando de las estrategias de búsqueda y recuperación de información. Esta equidad de género yo la voy a encerrar entre comillas, recuerden que por allá al final de las estrategias de búsqueda me aparecían las comillas y vamos a mirar qué pasa, ¿cierto? Y de 13.000 me rebaja a 3.220 solo con encerrarla entre comillas. Miremos cómo sigue disminuyendo la información. El tema no es cantidad, sino calidad y cómo busco la información. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, vuelvo y le repito, inicien sesión en las plataformas, esto lo van a poder hacer ustedes en todas las otras plataformas y ya lo vamos a mirar, ¿listo? Para que pongan todas esas plataformas a trabajar en su beneficio. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, me voy a retirar, o sea, quiero saber si quedó, si tienen alguna pregunta al respecto de esta búsqueda, si sienten que es importante ese dato, etcétera, etcétera. A veces, digamos que digamos que la misma dinámica de vida nos ha llevado a que seamos demasiado mecánicos buscando la información y lo único que hacemos es escribir lo que sea que estemos investigando y damos clic y nos olvidamos del resto. Entonces miren la importancia de ponerle cuidado a qué es lo que me está ofreciendo la plataforma. La plataforma me está dando todo, absolutamente todo para hacer más precisa la búsqueda. Pero si yo no me tomo ese tiempo, pues obviamente voy a morir en el océano de información que hay y de la cantidad de información que hay para analizar, que nos toca analizar como investigadores ahora. Me voy a retirar de Google Académico y me voy a retirar mentira, no me voy a retirar de Google. Voy a volver a Google General y vamos a hacer un ejercicio y de hecho les doy como recomendación de una vez. Google se hizo para utilizarlo y pues hay que utilizarlo, ¿cierto? Entonces, en la plataforma de Google vamos a buscar algo que se llaman los tesauros y para el caso particular vamos a utilizar el de la UNESCO. Dependiendo de la investigación que usted esté haciendo, ustedes van a encontrar tesauros de corte multidisciplinar, como por ejemplo lo es el tesauro de la UNESCO, pero también van a encontrar tesauros especializados en otras áreas, ¿sí?
en derecho, en economía, en contaduría, en administración, etcétera, etcétera. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es un tesauro? Como bien lo pregunta Liceo, entonces para allá vamos. Vamos a ingresar a este primero, que es el tesauro de la UNESCO, y el tesauro de la UNESCO nos da una definición que nos sirve para todos los otros tesauros. Entonces aquí nos están diciendo que los tesauros, vuelvo y repito, esta es una definición que me sirve para todos, son listas controladas, estructuradas de términos para el análisis temático en la búsqueda de documentos y publicaciones en los diferentes ámbitos del conocimiento, de educación, cultura, ciencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración, y es que en los tesauros ustedes no van a encontrar definiciones de nada. No van a encontrar ni la definición de contaduría, ni la de administración, ni la de nada. ¿Listo? Los tesauros, como bien lo dicen, ustedes van a encontrar listas controladas, estructuradas de, aquí vamos a hacer el énfasis de términos, ¿listo? Estos términos se me convierten ni más ni menos que en las palabras clave, ¿sí? En los términos clave que me piden de la investigación. Entonces, por allá le escuchaba a la profe Marcela cuando, antes de yo empezar, de la importancia de no perderme en los términos, ¿sí? Porque yo puedo creer que estoy utilizando el término correcto, pero resulta que, digamos que la terminología adecuada me está diciendo que debo utilizar otro. Y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a continuar con el tema de equidad de género, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Me gusta mucho hacer el ejercicio con la Z del tesauro, en donde vamos a mirar si el tema de equidad de género está, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos en la E, ¿sí? Y vamos a mirar si el término equidad de género, miren la importancia de utilizar los sinónimos, los términos relacionados, etc. Vamos a mirar si el tema de equidad de género se encuentra. Me gusta hacer el ejercicio desde aquí, ya les explico por qué. A ver, me pasé. Bueno, ustedes ven el término de equidad de género, yo no lo veo. Epistemología, equilibrio, no está, ¿cierto? Yo no lo veo y estoy muy cerca de la pantalla. Muy bien. Entonces, cuando yo no encuentro ese término ahí, debo preguntarme si por encima de ese término hay un término mucho más grande que cobija ese, ¿sí? Vamos a mirar si el tema de género, ¿sí? Porque la equidad es una cosa, pero cuando ya me están hablando de género, ya estoy poniendo, digamos que, poniéndole un apellido, poniéndole una categoría diferente, ¿sí? Entonces vamos a mirar si el término de género lo encuentro. A ver, ¿ustedes lo ven? Vamos a mirar, entonces me aparece genoma, genética, yo no lo veo. Entonces, miren el ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? No encuentro el tema de igualdad de género. Vamos a mirar, como nos está proponiendo aquí José Ramos, si el tema de igualdad me aparece. Ideología, igualdad. Muy bien. Entonces aquí me aparece, por ejemplo, el término de igualdad de derechos, igualdad de... Bueno, de hecho les hago una pregunta, o sea, ¿es igualdad de oportunidades las que estamos mirando? Las que necesitamos. Entonces, quiero saber si me están entendiendo el tema del tesauro, porque, por ejemplo, pregunta, ¿será igualdad de oportunidades lo que estamos buscando? Como investigador debo estar haciéndome preguntas todo el tiempo al respecto de mi tema de investigación, ¿sí? Yo pensaría que igualdad de oportunidades, yo pensaría que sí. Por lo tanto,
el término de igualdad de oportunidades se me convierte también en un término clave que debo tener en cuenta para después hacer los truncamientos de información, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar. Listo, también tiene que, o sea, Jenny también ya se está haciendo preguntas ahí, ¿cierto? Pero entonces aquí quiero que miren lo siguiente. Ustedes ven que hay unas expresiones, por ejemplo, y qué pena que lo haga con esto, en donde dice igualdad de derechos, pero esa igualdad de derechos no tiene hipervínculo. Quiere decir que me están sugiriendo que el término que está normalizado es igualdad de oportunidades, que igualdad de derechos no lo debo utilizar. Eso quiero que lo tengan muy claro. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Como el término de igualdad de oportunidades se me convierte automáticamente en un término clave, pues obviamente quien esté haciendo el tema de igualdad de género ya estará tomando nota. Vamos a mirar igualdad de oportunidades y vamos a mirar lo que pasa aquí, ¿sí? En donde el término preferido es igualdad de oportunidades, lo volvimos como el término principal, pero se me desglosan unos conceptos genéricos que son derechos sociales y económicos, este sería como el macro del tema, pero se me desglosan también unos términos relacionados en donde son, por ejemplo, derechos civiles, derechos de la mujer, discriminación, movilidad social, oportunidades de empleo y oportunidades educacionales. Aquí es donde el usuario de investigación empieza a profundizar, por ejemplo, si Jenny me está diciendo que el término de igualdad de oportunidades es un término que puede servir, de estos, ¿cuál considera usted que se me convierte en otro término clave? Hagamos la tarea de una vez. Jenny. Bueno, voy a continuar en donde atrevidamente voy a decir, por ejemplo, si estamos hablando de igualdad de oportunidades, hablaríamos de cuál, por ejemplo. Pensaría yo que de pronto discriminación, no estoy tan equivocada, muy bien. Y entonces miren cómo la misma plataforma me propone en esta parte otras alternativas, ¿sí? Yo los invito para que quien esté haciendo la investigación sobre equidad de género o igualdad de género, mire cuál es el tema macro de ese tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Lady nos dice que igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y ya cada uno de ustedes irá mirando por dónde se va metiendo, porque si yo les digo a ustedes lo que estamos buscando es discriminación por edad, claramente no, ¿cierto? O sea, entonces se me convierte en un digamos que en un descarte de términos que obviamente no me sirven. Quiero preguntar si estoy siendo clara con el tema del tesauro, con las oportunidades que me da el tesauro de utilizar los términos que están normalizados para mi investigación. Es muy importante, antes de utilizar el tesauro, que ustedes hagan el ejercicio con la matriz de búsqueda antes de utilizar el tesauro, porque eso les va a abrir un poco más el panorama, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Y también, bueno, voy a dejar de lado el tema del tesauro y les quiero recomendar el otro, que en este caso sería el tesauro SPINS, ¿sí? Que también es de la UNESCO, pero obviamente tiene unas variables. Y es más, bueno, aquí lo que hago es ir a una búsqueda avanzada y él me va a permitir profundizar en el tema. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, compañeros? Y de una vez me confirman sonido. Perfecto. Recuerden siempre la invitación para que si tienen inconvenientes con la utilización de alguna de las plataformas y algo, me escriban y obviamente sepan y tengan muy claro que los estamos acompañando siempre, ¿de acuerdo? Weimar tiene toda la razón, o sea, es muchísima información, pero finalmente debemos volver a repetir un poco para tener como cositas claras. Muy bien, entonces vamos a volver
Vamos a volver, voy a cerrar. Volvemos entonces al catálogo público de la biblioteca. Como su nombre lo dice, es público y ustedes lo pueden utilizar desde donde quiera que estén. Y entonces nos vamos a concentrar en este momento para que vayamos pues como concretando toda esta información que ustedes han recibido. Aquí ya van a ver de manera contundente la importancia de tener esos otros aspectos muy en cuenta a la hora de buscar información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo entonces un listado de recursos digitales para la búsqueda de información, todos estos, incluidos hasta el Springer Books. Ustedes con el usuario y contraseña que tienen de la biblioteca pueden acceder a todos, absolutamente a todos, sin excepción. Y también la invitación para que si por alguna razón tienen dificultades para ingresar, también nos hagan, o sea, todos somos veedores, ¿cierto? Y muy importante que nos hagan esa retroalimentación de si está fallando la plataforma, si está muy lenta, etcétera, etcétera, porque la idea es que ustedes tengan acceso a información rápida, contundente, y que obviamente las plataformas funcionen como deben funcionar. Volvemos entonces, ustedes tienen acceso a todas estas plataformas y obviamente por recomendación, o sea, por las áreas que estamos manejando, yo les recomiendo algunas, ¿cierto? Vamos a ingresar, por ejemplo, a las bases de datos en ciencias sociales y humanas. Ustedes siempre van a encontrar, digamos que unos subtemas, unas subplataformas, por decirlo de alguna manera, con respecto al tema. Y en este caso, por ejemplo, tenemos acceso a la plataforma de la CEPAL, la plataforma de Claxo. Tengo 1, 2 y 3 accesos a la plataforma de EBSCO y en este ejercicio vamos a ingresar a esta plataforma, ¿cierto? Las otras se las dejo para que ustedes ya las revisen con más detenimiento. Recuerden la importancia de que como investigadores miremos siempre qué es lo que me están ofreciendo para mirar si la plataforma es pertinente o no para mi tema de investigación. Y entonces siempre vamos a ingresar por el acceso en línea, ¿sí? Con este hipervínculo. Y en esta parte me piden mi usuario y contraseña. Yo voy a ingresar con la mía. Recuerden que el usuario y contraseña que van a digitar aquí es el que les de la biblioteca. .edu.co. Está buscando. Muy bien. Y entonces, recuerden la importancia, aquí ya ingresamos a la interfaz que me ofrece EBSCO. No sobra decirles que todas las bases de datos, todas las plataformas a las que ustedes ingresan tienen interfaces diferentes, pero ahí hablamos entonces de unos comunes denominadores que tienen todas las plataformas y que de hecho empezamos a mirarlo desde Google Académico, por ejemplo, en donde tengo la posibilidad de, por ejemplo, crear cuentas dentro de las plataformas, configurar los alertas de información, utilizar los filtros de información, hacer búsquedas básicas, búsquedas avanzadas, búsqueda por tema, búsqueda por historial de búsqueda. Eso va a variar dependiendo de la plataforma que estoy utilizando. ¿Listo? Recomendación en la plataforma de EBSCO. Ingresé por esta plataforma simplemente para ingresar a la interfaz, pero entonces digamos que aquí solamente estoy preparando el terreno para empezar a buscar información, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar del paquete que me está ofreciendo EBSCO las bases de datos que son pertinentes para mi tema de investigación. Voy a desmarcar esta que fue por donde ingresé y por recomendación mía, si usted quiere saber qué le ofrece cada una, simplemente se ubica en el globo y él ahí le va a sacar una información, un abrebocas de qué es lo que le está ofreciendo la plataforma, solamente con colocar el clic ahí, ¿listo? Por recomendación mía, digamos que para las 3 áreas que estamos manejando, para los 3 programas, Academic Search Premier, Business Search Premier
fuente académica Premier. Si usted está involucrando en su tema de investigación, tema de corte legal, pues lo puede hacer. Master File Premier, Professional Development y dependiendo del tema de investigación, pues obviamente pensaría yo que de pronto el Regional Business News, pero lo vamos a dejar así. ¿Listo? Vamos a decirle aceptar y entonces en esta parte yo ya puedo buscar información, pero siempre la recomendación es dejar que la plataforma me hable solita, por decirlo de alguna manera, y entonces en esta parte ya empezamos a ver una interfaz mucho más estructurada, en donde tengo esto que estábamos viendo al inicio, que era el tema de los operadores booleanos que me permiten agrupar, desagrupar, etcétera, etcétera, la información que requiero. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio puntual con el tema que nos están proponiendo. Yo sigo preguntando, de hecho quien propuso el tema por allá, vamos a buscar el tema de equidad de género, pero sí pensaría que está un poco sesgado, yo pensaría que por ahí tiene que haber una cosa un poco más amplia, y entonces aquí vamos a hacer un ejercicio con lo siguiente, ¿cierto? Se supone que el tema principal, de ahí la importancia de que usted como investigador se pregunte cuál es el tema macro de lo que va a investigar, ¿sí? El término. Para el caso, es igualdad o equidad de género. Igualdad de género, me recuerdan por favor, igualdad de equidad, porque una cosa es la igualdad y otra la equidad. Muy bien, entonces Germán me está diciendo que es equidad, perdón, sí, equidad, pues sí escribo, ¿no? Digámosle equidad. La plataforma de EBSCO me permite hacer búsquedas, me permite 4 idiomas, inglés, francés, español y portugués. Claramente nuestro idioma es el español, sin embargo, siempre la recomendación es hacer la búsqueda en español y posteriormente pasar los términos que tengo al inglés y hacer la búsqueda, ¿sí? Pero entonces, recuerden que en el tesauro no encontramos el tema de equidad de género, ¿sí? Yo sé que si busco por equidad de género voy a encontrar información, pero entonces en esta parte me están preguntando de equidad, la equidad con qué la voy a combinar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio sencillo y le vamos a colocar género, ¿sí? Le vamos a colocar género. Quisiera preguntarle a Germán si quiere que adicionemos otro término al respecto de la equidad de género. Miren la importancia de los términos relacionados, la importancia de los sinónimos, etcétera, etcétera. Deporte. Muy bien. Miren aquí como nos vamos dando cuenta que estamos de lo macro y vamos concretando, ¿cierto? Es equidad, pero en términos de género, pero también ya en términos de deporte. Eso ya lo vuelve mucho más concreto. Vamos a decirle deporte, ¿sí? Ahí tendría que pensar si hay otros términos relacionados en torno al deporte, ¿sí? Y si quiero puedo seguir adicionando filas, ¿sí? Si quisiera, eso ya sería una cosa mucho más puntual, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio así como está, pero miren que la plataforma me sigue preguntando cosas, ¿cierto? De equidad, ¿qué necesito? El texto completo, el autor, términos, etcétera. Para el ejercicio vamos a decirle que nos busque todos los textos completos porque finalmente requiere información completa, ¿sí? Muy bien. ¿Listo? Ahora sí, vamos a decirle a esto que nos busque la información. Muy bien. Empezamos con 70 millones en Google General y en la plataforma ya mucho más especializada encontramos solamente 809 registros. Entonces miren la importancia de, digamos que ya ser un poco más exhaustivos en cómo y dónde buscar la información. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces vamos a ayudarle a hacerle la tarea a Germán y vamos a adicionarle una fila a esto y le vamos a colocar lo que nos está proponiendo
Lady, que es el tema del ciclismo, ¿cierto? Cuando nos tocará ver una vuelta a Francia de mujeres, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ciclismo y le vamos a decir, recuerden la importancia de hacerle caso a la plataforma y le decimos buscar, ¿cierto? Él está buscando y para el caso particular pasamos de 809 registros a solamente 10. ¿Sí? Ojo, aquí hay una cosa muy importante, miren por ejemplo este artículo, ya hasta yo me lo quiero leer, ¿cierto? Las políticas de género y el auge olímpico en los atletas, eso ya quiere decir que por ahí hay políticas al respecto de, ¿sí? Entonces, ojo con esto, no quiere decir que esos 10 artículos que me están saliendo ahí me van a servir todos, puede que no, porque eso varía dependiendo de la investigación, ¿cierto? Entonces, miremos cómo cuando yo me tomo el tiempo, hago la tarea juiciosa, hago lo que me está diciendo la plataforma, miren que la información ya es mucho más exhaustiva al respecto. Yo me voy a devolver a los 809 registros por una razón. Si bien esos 10 artículos yo los reviso en un momentico y me sirven o no me sirven, también es importante que hagamos uso, como les vengo diciendo desde el principio, la importancia de utilizar esto que se me convierte en los filtros de información, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que de estos 809, este sería el primer filtro que aplico. Hacemos la búsqueda desde el 2010, que es lo que nos están proponiendo el profesor Germán y la profesora Marcela, y le decimos Enter. Y de 816 pasamos a 716. Sexo y género en la contienda identitaria del deporte, propuesta, bueno, ahí yo ya encontré una cosa muy interesante, pues yo creo que Germán está encontrando ya cosas muy interesantes ahí, ¿cierto? La evaluación de la equidad de género en educación, bueno, ahí hay una cantidad de información que ya, poder y equidad de género legislativo, encontramos cosas muy interesantes, solamente cuando hago la tarea juiciosa, de no buscar a la carrera, sino de tomarme el tiempo para buscar. Entonces, por ejemplo, ahí dice retos de la educación física, deportes y recreación en el Ecuador, igual todos esos son insumos que pueden ser importantes para el tema de investigación, que en este caso estaría haciendo Germán, me imagino, ¿no? Entonces ahí está, chicos y chicas. Si yo quiero, puedo seguir utilizando todos estos filtros que me están pidiendo, ¿cierto? Esta información ya me está dando datos, en donde tengo, por ejemplo, que publicaciones tengo 623, revistas 41, críticas 2. Entonces, miren la importancia de tomarse el tiempo, de no correr, de hacer la tarea juiciosos y de ser un poco más exhaustivos en lo que tiene que ver con la búsqueda y la recuperación de información. ¿Listo? Muy bien. Esa es entonces una de las posibilidades que tengo para buscar información. Aquí ya vemos de manera más contundente la utilización de los operadores booleanos, ¿cierto? Teniendo muchísimas dudas en cómo funciona la plataforma, a estos signos de interrogación hay que ponerles cuidado, ¿cierto? Ellos me dan ahí pisticas de cómo buscar la información. El término de entre cacharrilla, la plataforma no es gratuita, ¿cierto? Porque todos aprendimos a utilizar internet así, simplemente metiéndonos, explorándonos, y lo mismo pasa con las plataformas que son un poco más estructuradas ya para buscar información de corte científico. ¿Listo? Muy bien, me retiro de EBSCO. Miren que es una plataforma, pues para mí es una de las más prácticas, todas son prácticas, ¿cierto? Cuando uno ya adquiere la habilidad, digámoslo así, de buscar información, pero para ustedes es la tarea. Salgámonos un poquito, dejemos un poquito Google a un lado. De pronto Google Académico hay que ponerle un poquito de cuidado, pero entonces ya dediquémonos un poco más a la exhaustividad y a la calidad en términos de información. Volvemos al catálogo público, donde tenemos las plataformas. Volvemos al inicio. Bueno, me imagino que Marcela está haciendo ahí una afirmación. Todas las plataformas
que les estoy mostrando son actualizadas permanentemente, pues finalmente por eso se está pagando por ellas. Ustedes con sus matrículas, etcétera, etcétera, pues obviamente se pagan estos paquetes de información para que precisamente ustedes tengan información de calidad. Muy bien. Entonces, se me olvidó mostrarles algo, pero pues igual es muy importante que también tengan en cuenta algo, y es lo siguiente, y me disculpan, y ahí sí quiero que eso lo voy a hacer aquí como a la carrerita, porque ustedes ya tendrán la forma de buscar con más detenimiento, porque sí quiero mostrarles lo siguiente. Me disculpan. Y solamente voy a buscar en Academic Ser Premier, por ejemplo, solamente para mostrarles lo siguiente. Cuando yo ya sé utilizar las plataformas de manera contundente, voy a buscar aquí solamente, ¿sí? Entonces miren que ya es, la experticia hace que uno ya sepa qué tiene que hacer. Y entonces quiero invitarlos a lo siguiente, cuando tengan, estamos en EBSCO, cuando tengan ya la información, por ejemplo, vamos a ingresar todo lo que tenga hipervínculo de sujeto de revisión, vamos a entrar a este. Si ustedes quieren abrir el texto completo, pues ya lo pueden hacer, pero cuando abro el título, el artículo desde el título, como lo acabé de hacer, voy a encontrar unas ayudas. El buen investigador sigue profundizando, tengo datos de títulos, autores, las fuentes de la información, pero también tengo la posibilidad de mirar otras palabras clave que me está ofreciendo el mismo autor, ¿sí? Y también tengo el resumen en inglés, el resumen en español, ¿sí? Antes de entrar a mirar el texto completo, que está en esta parte que no tendría que devolverme. Y también, muy importante que le presten atención a estas ayudas, y principalmente, yo sé que las otras ustedes las manejan con más detenimiento, esta parte donde me aparece la posibilidad de hacer la citación del artículo, en donde tengo diferentes estilos de cita, incluida la norma APA. La profesora Marcela me confirma con qué norma están trabajando. Estricta en Bueno, pedirles perfecto. una norma, porque de hecho creo que me toca solicitar una capacitación también en norma, en citación de normas, pero quienes han citado bien, sí han citado en normas APA. De resto, es ahí un mix interesante. Bueno, de todas maneras, gracias, profesor Marcela, de todas maneras es muy importante que ustedes tengan presente que cuando yo ya sé utilizar las plataformas, la plataforma misma, cuando yo le digo citar, me ofrece la cita del artículo ya lista, ¿sí? A veces no hay ni siquiera necesidad de pedir capacitación en norma bibliográfica porque es un poco complejo, ¿cierto? Pero entonces miren que las mismas plataformas me dan la posibilidad de hacer la cita, ¿cierto? Yo aquí lo que hago es copiar y pegar, copio y pego, y posteriormente lo que hago es recuperar el enlace permanente. Si ustedes están sacando información de internet, sí o sí, el enlace, el hipervínculo debe ir. Muy bien, haciendo, digamos que siendo juiciosos con el tema del tiempo, ahí está, entonces no quería dejar pasar como ese datico que es muy importante. Quiero entonces invitarlos a que de aquí en adelante todas las plataformas me ofrecen exactamente las mismas alternativas de búsqueda, obviamente en interfaces diferentes, ¿sí? Recuerden entonces que ustedes tienen acceso a todas estas plataformas. Si ustedes ingresan a las bases de datos económico-administrativas van a encontrar otro paquete de información, otro paquete de bases de datos, y también la recomendación para que utilicen, por ejemplo, las bases de datos de corte multidisciplinario, ¿sí? Y ustedes tendrán acceso a toda esa información, a los libros, la mayor cantidad, bueno, ya no puedo hablar de mayor cantidad porque ya tenemos unas plataformas muy valiosas en términos de libros,
Y estoy hablando puntualmente de las plataformas de Facebook y de Springer Books, con la cantidad de documentos que ustedes ven ahí, que pueden mirarlos en la plataforma y que obviamente pueden utilizarlos sin ninguna restricción. Muy bien, entonces quiero preguntarles, chicos, ya para que finalicemos, si tienen alguna pregunta. Recuerden que la biblioteca está a su entera disposición para que sientan ese acompañamiento permanente, ya tienen todos los correos electrónicos y obviamente cuando vengan aquí a Manizales, qué rico que nos visiten, que conozcan las instalaciones de la biblioteca que quedaron muy bonitas. Estamos estrenando biblioteca, espacios y nada, entonces recuerden que mi nombre es María Isabel Urrego y nada, aquí sigo aprendiendo muchísimo, aprendemos de ustedes cada que nos visitan, cada que nos preguntan y obviamente esos temas de investigación para nosotros son unos retos importantes en la medida que los acompañamos en este proceso. A la profesora Marcela, María Isabel, muchas gracias. Invaluable todo esto que nos acabas de transmitir. Ojalá que estos chicos realmente le saquen el jugo, no solamente para esta clase, sino en realidad estos son fuentes reales de información. Y el hecho de que paguemos un semestre y que tengamos acceso a tanta información creo que nos hace unos privilegiados. Entonces, pues nada, la invitación es que realmente esto sea aprovechado por ustedes, sea bien utilizado. Vean que tiene funciones en muchísimos sentidos, no solo para seleccionar información de calidad, sino también para estar actualizados con información real del tema que nos está interesando como tema de investigación. De verdad, mil gracias, María Isabel. Chicos, por favor, si hay preguntas, pues tomen nota de los correos que María Isabel nos proporcionó al principio de la capacitación para que ustedes pues puedan ya recibir una asesoría más personalizada en caso de que lo requieran. Y ya, pues nada, muchas gracias de verdad a todos quienes estuvieron participando de manera activa y pues nos vemos en 8 días en clase entonces. María Isabel, mil gracias. Listo, bueno, una feliz noche. Con todo gusto. María Isabel. Hay varias están preguntando por extensiones, hay varias extensiones dependiendo de la que necesiten. 1229, 1396, 1286, perdón, hay varias. Igual, 887-9680 es el teléfono fijo para que marquen y simplemente pueden pedir que se los comuniquen con biblioteca y ahí los comunicarán, por ejemplo, la 1386 que es préstamo. Y nada, finalmente tienen mi correo electrónico y con mucho gusto cualquier inquietud, ahí estamos pendientes. Dios te bendiga. Una feliz noche para todos, éxitos. Chao. Luego, chao. Chicos, muchas gracias por su asistencia a la clase, espero de verdad que haya sido provechosa. Nos vemos entonces en 8 días, recuerden que solamente hasta hoy a medianoche tienen plazo para subir la actividad. ¿Cuál es la actividad? El diseño de los instrumentos de recolección de información. No voy a revisar los ajustes para enviarme ajustes al documento inicial. Tuvieron todo un mes y recibí como 2 o 3 trabajos, no recibí más. En esta entrega es solamente el diseño de instrumentos de recolección de información. Eso es lo único que yo voy a revisar en esta entrega. Entonces, quedo pendiente de sus entregas. Como saben, yo procuro ser muy juiciosa revisando. A medida que voy revisando, pues les envío pues los comentarios a sus correos para que pues así mismo empiecen a trabajar en los ajustes que se requieran. Nos vemos en 8 días, descansen. Repito, solo reviso instrumentos, diseño de instrumentos. No se preocupen por subir más porque yo no voy a revisar más. Esta entrega, si ustedes están atentos a las indicaciones que yo doy, sabrían que para esta entrega únicamente era el diseño de los instrumentos de investigación. Si leen los correos, van a encontrar todas las instrucciones que yo paso a paso les doy de las entregas que deben realizar. Entonces, pues nada, nos estaremos contactando seguramente por correo electrónico, haciendo los ajustes correspondientes para esa entrega que me hacen hoy. Y nos vemos en 8 días con el siguiente tema. Porfa, empiecen a identificar esas variables, empiecen a identificar un poco esos términos claves de sus temas de investigación, porque seguramente van a ser importantes para que se piensen el tema que trabajemos la otra semana. Descansen, chicos, que tengan buena noche y pues hasta dentro de 8 días.
Que estén muy bien.